Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma prestigiosa. Mi esposo Carlos y yo llevamos casados 5 años, y nuestra relación siempre ha sido complicada por su familia, especialmente su madre, Beatriz. Desde el principio, Beatriz nunca me aceptó. Según ella, yo no era suficiente para su hijo porque venía de una familia humilde. A pesar de que me gradué con honores y construí una carrera exitosa por mi cuenta, para ella solo era una cazafortunas que se había aprovechado de su inocente hijo. Carlos merece a alguien de nuestra clase social, solía decir en las reuniones familiares, como si yo no estuviera presente. Alguien que entienda nuestras tradiciones y valores. Lo que Beatriz nunca supo es que yo había estado ahorrando e invirtiendo desde que empecé a trabajar a los 18 años. Mientras ella presumía sus joyas y viajes, yo invertía silenciosamente en propiedades y acciones. La casa donde vivíamos Carlos y yo, aunque estaba a nombre de ambos, la había comprado yo principalmente con mis ahorros. Carlos, por su parte, siempre fue débil ante su madre. Nunca me defendía, siempre decía así es ella o no le hagas caso. Pero yo aguantaba por amor, esperando que algún día él madurara y pusiera límites. Todo cambió hace 3 meses. Tuve que someterme a una cirugía de emergencia por una apendicitis que se complicó. Estuve en el hospital durante 2 semanas, luchando por mi vida. Carlos apenas venía a verme, siempre con excusas sobre el trabajo o compromisos familiares. Un día, mientras estaba en recuperación, escuché a las enfermeras hablar sobre una mujer elegante que había venido preguntando por mi estado, pero no era para interesarse por mi salud. ¿Cuánto tiempo más estará internada?, había preguntado Beatriz. Necesito saber para hacer unos arreglos importantes. En ese momento no le di importancia, estaba demasiado débil para pensar en las intenciones de mi suegra. Pero debía haberlo sospechado. Cuando finalmente me dieron de alta, Carlos no vino a recogerme. En su lugar, mandó a su hermana menor, Lisa, quien durante todo el camino evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué está pasando, Lisa?, le pregunté mientras nos dirigíamos a casa. Elena, yo creo que deberías prepararte, respondió nerviosamente. Mamá ha estado ocupada mientras estabas en el hospital. Mi corazón se aceleró. Conocía demasiado bien a mi suegra como para saber que algo malo había pasado. Cuando llegamos a casa, el impacto fue inmediato. Había un letrero de vendida en el jardín. Dentro de la casa, Beatriz estaba sentada en mi sofá, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Carlos estaba a su lado, cabizbajo como siempre. Oh, Elena, qué bueno que ya estás mejor, dijo con falsa preocupación. Justo a tiempo para firmar los últimos papeles. ¿Qué papeles?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Los de la venta de la casa, por supuesto, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Ya encontramos un comprador que ofreció un excelente precio. Carlos ya firmó su parte, solo faltas tú. Me quedé en silencio, procesando la situación. Mi propia casa, por la que había trabajado tanto, vendida sin mi consentimiento mientras luchaba por mi vida en un hospital. Ya dividí el dinero, continuó Beatriz, sacando un sobre. Tu parte es considerablemente menor, por supuesto, ya que la mayor parte de la inversión vino de nuestra familia. Sentí que la sangre me hervía. Era una mentira descarada. Lo mejor es que ahora podrán vivir con nosotros, añadió con una sonrisa maliciosa. Así podré asegurarme de que el dinero se use apropiadamente. Carlos seguía sin mirarme, jugando nerviosamente con sus manos. Lisa, parada en una esquina, parecía querer desaparecer. ¿No vas a decir nada, Carlos?, pregunté, mi voz temblando de rabia. Es lo mejor, Elena, murmuró. Mamá tiene razón, necesitamos su ayuda para administrar mejor nuestro dinero. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado hace tiempo, por si algún día lo necesitaba. ¿Qué haces?, preguntó Beatriz, su sonrisa vacilando por primera vez. Llamando a mi abogado, respondí calmadamente. Creo que le interesará saber cómo intentaron vender una propiedad que está mayormente a mi nombre mientras estaba incapacitada en el hospital. El color abandonó el rostro de Beatriz. Carlos finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué quieres decir con mayormente a tu nombre?, preguntó Beatriz, su voz perdiendo su tono arrogante.
Tal vez deberías haber investigado mejor antes de intentar estafarme, respondí mientras esperaba que mi abogado contestara. Porque estás a punto de descubrir que has cometido un grave error. La expresión de Beatriz cambió por completo cuando mi abogado, Roberto Méndez, llegó a la casa una hora después. Era un hombre imponente que había manejado mis inversiones desde que comencé mi carrera. Señora Beatriz, dijo Roberto después de examinar los documentos de la supuesta venta, ¿está usted consciente de que lo que ha intentado hacer es un delito grave? No sea ridículo, exclamó Beatriz, aunque su voz temblaba. Carlos me dio autorización. Es mi hijo. Señora, respondió Roberto con calma mientras sacaba una carpeta de su maletín, permítame mostrarle algo interesante. Extendió varios documentos sobre la mesa de café. Eran los papeles originales de compra de la casa, junto con todos los recibos de pago y transferencias bancarias. Como puede ver, continuó Roberto, el 85% del valor de esta propiedad fue pagado directamente por la señora Elena. El señor Carlos solo contribuyó con un 15% inicial. Carlos se hundió aún más en el sofá mientras su madre revisaba frenéticamente los documentos. «Esto es imposible», gritó Beatriz. «¿De dónde sacó ella tanto dinero? Debe ser un error». «También tengo aquí», prosiguió Roberto ignorando sus gritos, «los documentos que demuestran que la señora Elena es propietaria de otras 3 propiedades en la ciudad, todas compradas antes de su matrimonio con el señor Carlos». La sala quedó en completo silencio. Lisa, quien había estado observando todo desde un rincón, dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa. «Elena», murmuró Carlos, mirándome por primera vez, «¿por qué nunca me lo dijiste?» «¿Cuándo iba a decírtelo, Carlos?», respondí con amargura. «¿Cuando estabas ocupado dejando que tu madre me insultara? ¿O cuando te negabas a visitarme en el hospital?» Beatriz se levantó de golpe, su rostro rojo de ira. «Esto es un engaño. Una trampa. Tú. Cuidado con lo que va a decir, señora», la interrumpió Roberto. «Ya tienes suficientes problemas legales por intentar vender una propiedad sin la autorización de la propietaria mayoritaria». «Problemas legales», susurró Lisa, quien hasta ese momento había permanecido callada. «Por supuesto», confirmó Roberto. «Intento de fraude, aprovechamiento de una persona en estado de vulnerabilidad médica, falsificación de documentos. La lista es bastante larga». «Carlos», chilló Beatriz. «Di algo. Defiéndeme». Pero Carlos permaneció en silencio, finalmente enfrentando las consecuencias de su debilidad. «El supuesto comprador», continuó Roberto, «ya ha sido notificado de la situación ilegal. Y debo informarles que he presentado una denuncia formal esta mañana». «¿Una denuncia?», Beatriz palideció. No puedes hacer esto. Somos una familia respetable». «Una familia respetable no intenta robar a uno de sus miembros mientras está en el hospital», respondí, encontrando mi voz. «Una familia respetable no manipula ni engaña». Me volví hacia Carlos, quien parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. «Durante 5 años», le dije, «esperé que te convirtieras en el esposo que prometiste ser. Que me defendieras, que pusieras límites. Pero elegiste ser un cobarde». «Elena, yo». «No he terminado», lo interrumpí. «¿Sabes por qué nunca te conté sobre mi situación financiera? Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que me defendieras porque era lo correcto, no porque fuera conveniente». Beatriz, quien había estado inusualmente silenciosa, intentó recuperar el control de la situación. «Todo esto es un malentendido», dijo, forzando una sonrisa. «Podemos arreglarlo en familia. No hay necesidad de abogados ni denuncias». «¿Ahora sí soy familia?», pregunté con ironía. «¿Después de 5 años de tratarme como una intrusa? ¿Después de intentar robarme?». Roberto intervino nuevamente, su voz profesional y firme. «Mis clientes y yo nos retiramos por ahora», anunció. «Les sugiero que busquen representación legal. La van a necesitar». Mientras Roberto recogía los documentos, me dirigí a la habitación principal. Comencé a empacar mis cosas personales, ignorando los llamados de Carlos y los intentos de Beatriz por detenerme. Lisa me siguió hasta la habitación. «Elena», susurró, «lo siento mucho. Yo sabía que algo andaba mal,
pero tenía miedo de mamá. La miré por un momento. De todos en la familia, Lisa siempre había sido la más amable conmigo, aunque demasiado débil para enfrentarse a su madre. El miedo nos hace cómplices, Lisa, le respondí mientras cerraba mi maleta. Espero que algún día encuentres tu voz. Cuando salí de la habitación, Beatriz estaba al teléfono, presumiblemente con algún abogado. Carlos seguía en el mismo lugar, paralizado por la revelación de que su esposa, a quien su familia había menospreciado durante años, era en realidad más exitosa y astuta de lo que ninguno había imaginado. Roberto, dije mientras me dirigía a la puerta, ¿podrías llevarme al Hotel Four Seasons? Resulta que soy propietaria de varios apartamentos allí. La mandíbula de Beatriz cayó al escuchar esto. Carlos dio un paso adelante, finalmente reaccionando. Elena, por favor, ¿podemos arreglar esto? Me detuve en la puerta y me giré para enfrentar a mi familia política por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste, Carlos? Que necesité estar al borde de la muerte para darme cuenta de que nunca tuve un verdadero compañero. Y tú necesitaste descubrir que soy rica para darte cuenta de que perdiste a una buena esposa. Con esas palabras, salí de la casa, dejando atrás 5 años de humillaciones y silencio. Mientras caminaba hacia el auto de Roberto, escuché los gritos de Beatriz y los sollozos de Carlos, pero por primera vez, no me importó. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar, y esta vez, sería en mis propios términos. Han pasado 6 meses desde que dejé la casa y mi antigua vida atrás. Mucho ha cambiado desde entonces, y no todo de la manera que esperaba. La denuncia contra Beatriz progresó rápidamente. Resultó que el comprador de la casa era en realidad un viejo amigo de ella, dispuesto a participar en el fraude a cambio de una comisión. Cuando se enfrentó a cargos legales, no dudó en testificar contra ella. Fue idea de Beatriz, confesó en la corte. Ella lo planeó todo cuando supo que Elena estaba en el hospital. Dijo que era la oportunidad perfecta para deshacerse de ella. El juez no fue indulgente. Beatriz fue sentenciada a libertad condicional y una multa considerable. Pero el verdadero castigo para ella fue el escándalo social. Su familia respetable se convirtió en el centro de los chismes en su círculo social. Carlos intentó contactarme varias veces después de esa noche. Al principio, eran mensajes rogando perdón. Elena, por favor, dame otra oportunidad. He sido un idiota. Ahora veo todo lo que valías. Luego, cuando no respondí, los mensajes se volvieron más desesperados. ¿Cómo pudiste ocultarme tu dinero todos estos años? Soy tu esposo. Tenía derecho a saber. Finalmente, llegó la carta de su abogado solicitando la mitad de mis propiedades en el divorcio. Roberto se rió cuando la leyó. No tienen caso, me aseguró. Todas tus propiedades están protegidas por acuerdos prenupciales y fideicomisos. Carlos solo tiene derecho al 15% de la casa que compartían. La ironía no se me escapó. La misma familia que me había menospreciado por años ahora intentaba desesperadamente aferrarse a mi dinero. Lisa fue la única que mostró verdadero arrepentimiento. Un día, vino a verme a mi oficina. He estado en terapia, me dijo. Me di cuenta de que toda mi vida he dejado que mamá controlara todo. Pero verte enfrentarla, me hizo ver que hay otra manera de vivir. Me contó que se había mudado fuera de la casa familiar y había comenzado a trabajar como maestra, cumpliendo su verdadero sueño en lugar de trabajar en la empresa familiar como su madre exigía. Beatriz está furiosa, me dijo Lisa con una pequeña sonrisa. Dice que la he traicionado, igual que tú. Lo tomo como un cumplido. El divorcio se finalizó hace un mes. Carlos terminó recibiendo menos de lo que su madre había generosamente ofrecido darme la noche de la confrontación. La ironía no se perdió para nadie. En cuanto a mí, mi empresa ha crecido. Resulta que cuando no tienes que esconder tu éxito ni disculparte por tus logros, las oportunidades se multiplican. Acabo de cerrar un trato para comprar un edificio de oficinas en el centro, casualmente, justo frente al edificio donde trabaja Carlos. Beatriz intentó hacer las paces la semana pasada. Me envió un mensaje largo. Elena, querida, todo fue un malentendido. Estaba tratando de proteger a la familia. Ahora veo lo valiosa que eres. ¿Por qué no vienes a cenar? Podemos discutir algunas oportunidades de inversión. Le respondí con una simple foto, el letrero de vendido que ella había puesto en mi casa,
ahora colocado en la entrada de su preciada mansión familiar. Sí, compré su casa en la subasta bancaria después de que no pudiera pagar la multa judicial. A veces, la justicia tiene un sentido del humor interesante. ¿Qué si me siento mal por todo lo que pasó? No. Como le dije a Lisa en nuestra última comida juntas. A veces necesitamos perder todo lo que creíamos tener para encontrar todo lo que podemos ser. Mi única lamentación es no haber tenido el coraje de enfrentarlos antes. Pero supongo que algunas lecciones necesitan un catalizador. En mi caso, fue una apendicitis y una suegra demasiado ambiciosa. Ahora vivo en un ático con vista a la ciudad. Cada mañana, cuando miro por la ventana y veo el edificio donde solía vivir, no siento nostalgia ni dolor. Solo siento gratitud, gratitud por la apendicitis que casi me mata, pero que terminó salvándome la vida. Y en cuanto a la mansión de Beatriz, bueno, estoy pensando en convertirla en un refugio para mujeres que necesitan escapar de relaciones tóxicas. Después de todo, ¿qué mejor manera de transformar un lugar de manipulación y control en uno de esperanza y libertad? Carlos pasó por allí el otro día, probablemente esperando convencerme de no seguir adelante con la renovación. Lo vi desde mi auto, parado frente a la casa de su infancia, luciendo perdido y derrotado. Por un momento, sentí una punzada de compasión. Luego recordé sus palabras en el hospital: mamá siempre sabe lo que es mejor. Bueno, resulta que no. Y ahora todos lo saben. Mi teléfono suena, es mi agente de bienes raíces. Hay un nuevo edificio en venta, casualmente al lado de la empresa donde trabaja la familia de Carlos. ¿Lo compro?, pregunta mi agente. Sonrío mientras respondo: por supuesto. Siempre es bueno mantener cerca a la familia, aunque sea solo para recordarles lo que perdieron. Después de todo, la mejor venganza no es la que planeas, es la que construyes, ladrillo a ladrillo, inversión a inversión, mientras ellos te subestiman. ¿Y yo? Bueno, yo sigo construyendo.